Hola, bienvenidos a este tema de gestión de proyectos web. Les habla su profesor Ricardo Barona y hoy vamos a hablar de un tema que son los cronogramas. Los cronogramas son súper importantes porque es la forma en la que uno puede determinar cuánto va a demorar un proyecto y digamos que qué consumo va a haber de cada persona en ese proyecto, por ejemplo. Porque muchas veces se están desarrollando múltiples proyectos a la vez. Rara vez uno está trabajando en un solo proyecto. Realmente tiene que ser un proyecto muy grande o muy costoso para que uno trabaje solo en él. Y aún así, es muy raro que una persona trabaje en un solo proyecto. Lo normal es que están trabajando en muchos a la vez. Entonces, los cronogramas permiten saber, por un lado, qué puede esperar el cliente, por otro, a qué se puede comprometer el equipo de trabajo y, por el otro, qué tantos recursos requiere el proyecto en cada etapa. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo. A ver. O bueno, antes de ver los ejemplos, vamos a hablar primero de los distintos tipos de cronogramas que se pueden utilizar o de los distintos modelos que se utilizan para hacer seguimiento de proyectos. Uno de ellos es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es muy conocido, es muy estandarizado. Hay gente que utiliza Project, que es la versión de Office de Gantt. Hay otras personas que utilizan este software que se llama Gantt Project, que permite hacer todo el seguimiento de un proyecto, crear todo el proyecto. Normalmente en un Gantt Project ustedes lo que ven es un tiempo de duración, o sea, esto puede ser una tarea que tiene un responsable y esto puede ser la duración que va a tener la tarea. Posiblemente según lo que veo, esto está por semanas, entonces esta parte gris debe ser los fines de semana, por eso las tareas están, digamos, separadas o con esos huecos, porque justamente durante esos fines de semana pues no se está trabajando. Tenemos uno que está en rojo, que posiblemente o está colapsado o no se terminó a tiempo, eh, porque todos estos cronogramas nos permiten también hacer ese seguimiento y saber en qué nos atrasamos, qué nos hizo falta, qué fue, qué partes están graves y cuánto se va a tardar de más ese proyecto. Si uno no tiene este tipo de seguimiento y un cliente le pregunta, bueno, nos colgamos en esto, pero ¿cuánto más se va a tardar esto? Pues normalmente un comercial o una persona de marketing le va a decir, no, 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 eso va a ser súper rápido, lo vamos a hacer en 2 días, no es que, pero una persona que gestiona el proyecto posiblemente tiene claridad y dice, no, el proyecto inicial está planteado para que esta parte se hiciera en 2 días y llevamos 2 semanas y no hemos terminado. Eso quiere decir que nuestro proyecto ya se estiró 2 semanas y hasta más. Entonces, estos cronogramas que hacemos a partir, por ejemplo, del diagrama de Gantt, nos permiten tener una claridad sobre todo lo que está pasando en el proyecto. Y pues así también, digamos que tener una comunicación directa con el cliente, tener una idea de cuánto se está perdiendo en plata, porque pues si un proyecto se estira en tiempo, quiere decir que está perdiendo plata. Bueno, no siempre, pero en cierto sentido sí. A veces el proyecto se estira porque el cliente no responde preguntas o se fue de viaje o ese tipo de cosas. En esos casos normalmente un proyecto de diseño no tiene pérdida. Pero imaginémonos, por ejemplo, que van a diseñar un stand. Y el stand es tan grande que tocó contratar una bodega para hacerlo ahí. Y esa bodega nos va a cobrar un arriendo diario o semanal y el cliente se fue de viaje. Esa bodega nos va a costar un montón de plata mientras que el cliente vuelve. Entonces, eh, hay costos que van a ser supremamente críticos si el cronograma no tiene claras las cosas y si se estira ese cronograma. Este es otro, este es el diagrama PERT. El PERT es muy interesante porque tiene varias cosas. Primero, por ejemplo, acá está la fecha de inicio, acá está la final. Normalmente hay una cosa que se llama Dios mío, estos cositos, el resorte. El resorte es como ese margen de error que podría tener el proyecto. Y todo lo que ven aquí son tareas. Entonces, por ejemplo, aquí está diseñar el hardware, lanzar el prototipo. Aquí hay una tarea que está pasando a la vez con esta, o prácticamente a la vez, no necesariamente, pero sí prácticamente, que es escribir tutoriales, crear las especificaciones los documentos de especificaciones, perdón. Y lo que tiene chévere este es que tiene una fecha de inicio, un periodo de tiempo y una fecha final.
con el PERT hay más claridad cuando las tareas se estiran o qué pasa si se estiran, porque todo el resto se corren. En el Gantt no es que, pues cualquiera de los dos son útiles, depende de lo que ustedes utilicen. Si utilizan más el PERT, pues manejen el PERT. Si utilizan más el Gantt, pues utilicen el Gantt. Lo importante es poder tener claridad sobre el proyecto. Hay gente que con el Gantt maneja muy bien un proyecto y hay gente que con el PERT tiene mayor claridad. Pero ya es como las distintas escuelas, es como hablar de quién diseña mejor, una persona en Corel o una persona en Illustrator. Pues eso depende de la experiencia que tenga. Puede que usando Corel una persona diseñe mejor que el que diseña en Illustrator porque es mucho mejor diseñando. Entonces, eso mismo va a pasar acá. Pero estos dos modelos lo que nos permiten es específicamente seguir ese proyecto, realmente tener claridad. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que tiene chévere el PERT, claro que en el Gantt también hay algo pues prácticamente igual, es que se sabe qué tareas están relacionadas con cuáles. Esta tarea, si ustedes ven, está conectada a esta. Eso quiere decir que hasta que esta tarea no se termine, esta no debería empezar. ¿Listo? Es decir, esta tarea realmente es la que puede demorarme la siguiente. Y esta está conectada a esta. Eso quiere decir que esta tarea se puede demorar o porque alguna de estas se queda colgada o porque esta se queda colgada. Pero esta no está relacionada con esta. Entonces, hay una cosa que se llama el punto crítico. Que también con este tipo de guías nosotros podemos saber en dónde puede estar el riesgo del proyecto. Mientras que en el Gantt no hay punto crítico, o sea, no está tan claro el punto crítico. Si yo veo en estas dos, digamos que este es uno de los puntos críticos porque es donde, digamos, donde conectan estas tareas y donde puede haber mayor problema de demoras porque estas se cuelgan o esta se cuelga, mientras que esto es un proceso casi totalmente independiente, este de aquí abajo. Entonces este tipo de cronograma como el de PERT es supremamente útil porque realmente me indica qué cosas se conectaron con qué. En el Gantt hay algo parecido, lo que pasa es que en este gráfico no se ve. Vamos a ver si puedo verlo en otro lado. Gantt. Diagrama de Gantt. Aquí hay una imagen, pero está muy pequeña. A ver si encontramos otra. Bueno, y los diagramas de Gantt se pueden hacer de muchas formas. Aquí, por ejemplo, se ve la conexión entre las tareas. ¿Listo? Entonces, estas dos tareas conectan con la siguiente. Esta no se puede iniciar hasta que estas dos no hayan sido terminadas. Entonces, en el diagrama de Gantt funciona muy parecido al de PERT, pero la visualización es distinta y la forma de organizar las tareas es como más visual. Pero vuelvo y les digo, escojan en el que se sientan más cómodos, aunque nosotros vamos a trabajar prácticamente con la versión más básica de un Gantt, ¿listo? Porque pues la idea es que aprendan como la base de un cronograma de estos. Y para eso vamos a manejar este tipo de cronograma. Este es un cronograma hecho en Excel, súper básico, es algo como lo que le pediría a uno el Ministerio TIC para presentar un CREA digital, que es algo muy sencillo. Entonces en este ejemplo tenemos un proyecto que está a 2 meses con marcas de avances semanales. Justamente son semanales porque hay cosas que no tardan todo el mes y por eso lo pusimos semanales. Pero si nuestras tareas duraran meses, pues lo mejor sería no hacerlo por semanas sino por meses. Y si duraran días, lo mejor no sería separarlo por meses sino por semanas y cada semana que mostrará los días. Entonces vamos a ver primero este, que es un proyecto que se va a hacer a 2 meses, ¿listo? Aquí prácticamente se hicieron las tareas, se pusieron las tareas que hay que hacer para llevar a cabo este proyecto. Y es un proyecto en este caso de un videojuego, ¿listo? Que pues es un videojuego, yo escogí un videojuego porque un videojuego normalmente tiene muchísimas más tareas. Entonces, arranquemos. Según veo hay varias cosas que están sin tildes, pero bueno, es por el ejemplo. Entonces, lo primero que arranca en este caso es el diseño de personajes, pero a la vez arranca el concept art. El concept art es la parte de diseño visual, digamos, que puede ser de los escenarios o cosas como estas, o de los malos, y al mismo tiempo el diseño de personajes. Si ustedes se dan cuenta, tiene un color. En este caso el color yo lo utilizo para determinar la persona que es. Normalmente abajo pongo, por ejemplo, amarillo y es diseñador, o es Javier no sé qué, o es Diego no sé quién, o es, ¿listo? Entonces, estas dos tareas las va a hacer una sola persona.
y va a tardar una semana en el diseño de personajes y el concept art va a durar 3 semanas, pero digamos que la primera semana se va a encargar de las dos cosas, porque puede que en la primera semana los personajes los hagan 3 días y el concept art lo empiece a hacer al cuarto día, entonces por eso arranca así. El diseño de escenarios lo está haciendo otra persona, pero arranca en la semana 2. Esto clara, o sea, yo con esto tengo total claridad que el concept art que este personaje me va a hacer en la primera semana es la guía inicial de lo que arranca a hacer el de diseño de escenarios en la segunda semana. Si este personaje no hace lo que el concept art de los primeros escenarios en esta semana, va a estar trabajando a la par con este y posiblemente me va a detener el trabajo en algún momento. ¿Listo? El de diseño de escenarios sigue avanzando durante todas las semanas. Prácticamente en estas 3 semanas se hace el concept art de todos los escenarios. Y una vez este personaje en la tercera semana termine el concept art, puede ser antes de terminar la semana, pero puede tardar toda la semana, arrancará en la cuarta semana del mes 1 con la animación. ¿Listo? Entonces este personaje claramente sabe hacer diseño de personajes, sabe hacer concept art y sabe animar. Y de ahí para adelante se va a dedicar a animar todo el resto del proyecto. ¿Listo? Mientras tanto, en la semana 2 ya arrancamos a hacer música. Obviamente el de la música es una persona que tiene un perfil totalmente distinto o unos conocimientos distintos a los del diseño, ¿cierto? Entonces aquí arrancaría a hacer música. Este personaje que hace la música también nos va a hacer los efectos de sonido, pero prácticamente lo que va a hacer es que va a ir dejando pistas hechas y ya en la semana 4 empieza a hacer los efectos de sonido. Si ustedes se dan cuenta, en la semana 2 también tenemos una redacción de diálogos, es decir, hay alguien que empieza a escribir los diálogos, ¿cierto? Y en la semana 4 ya deberemos tener un prototipo, pues ya están los escenarios, están los concept arts, están los personajes, en teoría ya al final de la semana 4 deberíamos tener un prototipo. En la semana 1 del mes 2 ya arranca programación de personajes, ¿listo? Y en la semana 2 hay programación de assets y prácticamente de ahí para adelante debería quedar terminado. Aquí en este proyecto tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 personas distintas, por eso está con distintos colores, porque cada uno de ellos tiene pues como sus tareas y su conocimiento para realizar esas tareas. ¿Listo? Este es otro ejemplo. En este ejemplo sí, por ejemplo, está marcado quién es cada quien. ¿Listo? Tenemos un copy, un ejecutivo y un diseñador. Este es justamente un proyecto de menos de un mes. Este solamente tarda menos de 2 semanas incluso. Entonces en este caso tengo las actividades para el día 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es prácticamente lunes a viernes. Y semana 2, día 1 y 2. ¿Listo? Entonces digamos que hay reunión con el cliente el día 1, que la hace el ejecutivo. Ese mismo día el copy arranca a hacer copies. De ahí para adelante se los envían al cliente, entonces ese mismo día está el ejecutivo enviándoselos al cliente, el cliente envía comentarios y arranca el copy a hacer ajustes, ¿cierto? Y hace ajustes hasta que ya le gusta al cliente, digamos, ese copy. Mientras tanto el diseñador, ya con la idea que tiene el ejecutivo, empieza a hacer algo de propuestas, se le envían al cliente, después arrancan digamos que se tarda 2 días en hacer la propuesta, eso sería exageradísimo, pero de ahí para adelante empieza a hacer ajustes de diseño, ¿sí? Y en el día 5, por ejemplo, porque este es el de la valla, se hacen papeleos de aprobación, el ejecutivo le envía la aprobación al cliente, porque ya el día 5 en teoría al cliente le gusta, el cliente aprueba, y en el día primero de la segunda semana, el ejecutivo compra la fotografía y el diseñador le hace el retoque a la fotografía y la monta. Y el día 2 de la siguiente semana ya se debería estar facturando, la tarea de facturación del ejecutivo. Entonces, si ustedes ven, este es un proyecto muy, muy, muy pequeño, en el que tardan menos de un mes en hacerse y hay un proceso completo. Entonces, miren cómo se contrastan. Este primero era por semanas porque el proceso es mucho más largo y este es por días porque los procesos son mucho más cortos. Entonces los cronogramas pueden estar, digamos, formados estructurados de muchas formas, ¿listo? En el caso de ustedes, teniendo en cuenta el proyecto tan grande que han montado, deberían hacerlo semana a semana, ¿listo? 4 semanas por mes.
porque pues un proyecto de muchos meses no se puede montar por días, sería absurdo, sería, digamos que tendrían que montarse en un Gantt project, porque en ese Gantt project ustedes lo montan por semanas, pero él realmente lo marca por días, haciendo de zoom. Pero en este caso, como lo van a hacer en una tablita muy básica, realmente yo recomendaría que lo hagan por semanas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Sacan todas las tareas que tengan que hacer para cualquiera de las cosas que tengan que hacer. Incluso las pueden dividir en grupos de tareas que podríamos llamar también subproyectos, ¿listo? En donde, por ejemplo, van a hacer una parte que es, digamos, dicen, el subproyecto es sitio web. Este es una parte del proyecto completo, ¿cierto? Otra parte es SM. Otra parte es video marketing, otra parte es tal, y así, sepáralos. Una vez los hayan separado, sepárenlo por tareas, tarea tal, tarea tal, tarea tal, tarea tal, tarea tal, y ojalá pongan el responsable es el diseñador, el responsable es el copy, el responsable es el no sé qué, el responsable es, sí, y van armando todas las tareas, incluso si las cosas de las tareas son de externos, por ejemplo, si el fotógrafo es externo, sigue siendo tarea tomar fotografías, fotógrafo. Ustedes no necesitan hacer, por ejemplo, en ese caso la fotografía porque contratan a un fotógrafo para hacerla, pero tienen que saber cuánto se va a demorar ese fotógrafo. Normalmente uno llama al proveedor y le pregunta cuánto se demoran a hacer esto y obviamente lo ajusta. Y según el conocimiento que ustedes tienen del proyecto que planearon, pues ustedes dicen qué día empieza y qué día termina y a qué otras tareas está conectado. Entonces, si hay una tarea que debe terminarse antes de que empiece la otra, es obligatorio tenerlas conectadas. Eh, por ejemplo, uno no puede hacer una hoja membrete si no tiene logo. Entonces, si lo contratan a uno para hacer el logo y la hoja membrete, pues uno debería tener primero el logo y después sí hacer la hoja membrete. Hay gente que lo hace al tiempo, pero es mucho más trabajo, mucho más tiempo. Tocaría cobrar más. Entonces, esto como tal es el cronograma. No es súper complejo, es más bien sencillo si uno le coge la práctica, pero es un tema de práctica como absolutamente todo en la vida. Bueno, entonces vamos a parar aquí por el cronograma y nada, les deseo el mejor de los éxitos y nos estamos hablando. Chao pues.